Señor, enséñanos a hablar con nuestro Padre vivo. Señor, enséñanos a abrir las manos ante ti, orar con limpio corazón, que solo cante para ti. Del Evangelio según San Lucas. Por aquellos días Jesús se retiró al monte a orar y se pasó la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, eligió a 12 de entre ellos y les dio el nombre de apóstoles. Eran Simón, a quien llamó Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago el hijo de Alfeo, y Simón llamado el fanático, Judas el hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles, se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y Jerusalén, como de la costa de Tiro y de Sidón. Había venido a oírlo y que los curara de sus enfermedades. Y los que eran atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarlo, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy Lucas nos presenta a Jesús orante. Inicia el Evangelio diciendo que Jesús se retiró a orar y termina diciendo que de Jesús salía una fuerza que sanaba a todos. Con este inicio y este final ya nos está diciendo el Evangelio la fuerza de la oración, la importancia de orar, la profundidad de orar, y nos está recordando que tener espacios para orar nunca es perder el tiempo. Nosotros en nuestro día a día tal vez corremos de un lado para otro y las horas se hacen nada porque a lo mejor no alcanzamos a hacer lo que tenemos que hacer, y por eso concluimos muchas veces que no hay tiempo para orar. Y cuando nos preguntamos cuánto tiempo dediqué a la oración, muchas veces he oído que se dice se me olvidó, otras veces 1 minuto, 5 minutos, por más 15 minutos. Pero si el día tiene 24 horas, pues no es nada. Lo mismo cuando decimos hoy no fui a la Eucaristía, no hubo tiempo, y sin embargo podemos sentarnos a ver una película de 2 horas o ir al cine donde dura casi 2 horas y pensar en 1 hora para la Eucaristía, pues se nos puede hacer mucho tiempo. Pero todo tiene que ver porque a lo mejor no he sabido valorar lo que es la oración. Ese momento especial que aunque pareciera que perdemos el tiempo, realmente lo ganamos calidad. Y aquí Lucas nos lo recuerda con Jesús, porque de todos estos que estaban aquí, solo de Jesús salía una fuerza que sanaba a todos. Y eso quiere decir que la oración transforma.
La oración marca la diferencia de nuestro día. La oración da sentido a nuestra vida, sana, transforma, y eso muchas veces lo olvidamos. Y me refiero a esa oración de silencio, donde te encuentras con tu Padre Dios, lo escuchas, no solo le pides ni le rezas como perico, no, sino que lo escuchas, oras la palabra, le hablas y Él te habla, y simplemente como los amantes se miran, y hay ese encuentro transformante que después la persona también puede reflejar esa fuerza que Jesús reflejaba, que sana a los demás, es decir, que bendice, que hace el bien a los demás. Jesús tuvo que ser un personaje tan especial porque si alguien nos enseña a orar es Él. Él tenía muchos momentos de soledad, de silencio. En muchos momentos del día se apartaba a orar. Y eso que Él era Dios. Y nos manifiesta que Él necesitaba esos espacios. Con mayor razón nosotros, en medio de los ruidos, en medio del trabajo, en medio del devenir de la vida, necesitamos esos espacios de oración. Tal vez hoy sea el día en que tú y yo nos propongamos orar. Tal vez hoy sea el día en que tú puedas iniciar, aunque sea 5 minutos, 3 minutos, 10 minutos, pero orar de verdad. Y aquí dice que después que Jesús oró, fue a llamar a sus discípulos de uno por uno. O sea, Jesús oraba cuando tenía que hacer decisiones importantes, como llamar a sus discípulos por su nombre, para un proyecto grande, el proyecto del Padre. Y también desde la oración Jesús podía ver la necesidad de los demás, porque dice que después encontró mucha gente venida de Judea, de Jerusalén y de todas partes, porque venían a oírlo, y los curaba de todas sus enfermedades, y podía sacar espíritus. Hay un texto donde Jesús dice, hay una clase de demonios que solo con ayuno y oración. Nuestro mundo hoy está viviendo por momentos muy oscuros, muy difíciles, que tú y yo estamos de acuerdo que Jesús nos diría, esta clase de demonios solo con ayuno y oración profunda. Y otra cosa que podemos sacar de este texto es que tú y yo también tenemos una misión. También Jesús nos llama por nuestro nombre. Y ten en cuenta que Jesús, antes de llamarnos, habla con su Padre. Para Él es importante el llamar, por eso va precedido de un encuentro con su Padre. Entre Él y el Padre nos llaman por nuestro nombre y nos dan una misión. Tener una misión, encontrarla y vivirla, es algo que nos da plenitud y significado, porque tiene que ver con el proyecto de Dios. Y como a los apóstoles, nos llama por nuestro nombre y nos envía y nos comparte lo que Él hace enseguida, a ir a sanar. Y nos invita también a vivir como Él vivió, a orar, a buscar más espacios de oración y de allí a contemplar el mundo de otra manera y a actuar en el mundo desde la perspectiva de Dios, a sanar, a dejar que de nosotros fluya esa fuerza de Dios, esa energía que el mundo busca, que el mundo necesita, porque todo ser humano, se dé cuenta o no se dé cuenta, tiene hambre y sed de Dios. Y si no le llama a Dios, de un ser superior. Pero tú y yo estamos invitados hoy a orar y a escuchar que Jesús desde ese encuentro con el Padre también nos llama. Los discípulos tuvieron que aprender después también a orar y a cumplir su misión apostólica partiendo desde un encuentro profundo con Jesús. Hoy te invito a que en este día hagas un momento de silencio, de oración profunda. Reza el Padre Nuestro, pero despacio. Lee un texto evangélico y pregúntale a Dios qué te dice.
Cierra tus ojos y encuéntrate con Jesús que está ahí, o encuéntrate con el Padre o el Espíritu Santo. Pero verás que si haces esto cada día, se marcará la diferencia en tu vida. Que Dios nos bendiga a todos.